Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están sintonizando la programación de hoy en Encuentro con la Esperanza. Hoy estamos con el capítulo número 10 y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no ha podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no se preocupe. Más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir este hermoso ejemplar, esta hermosa literatura. Hoy, como los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Le dejamos con el comentario del día de hoy. Bienvenidos. Gracias, Max. ¿Qué tal, amigos? Estamos por iniciar nuestro programa Encuentro con la Esperanza. Hoy tenemos un tema muy importante también, pero antes quiero invitarles a que conozcan a nuestro invitado especial, el pastor William Hernández, que es el pastor del distrito de Las Lomas. Pastor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, pastor Olbenis. Saludos para todos los que nos están pudiendo observar y a seguir el hermoso programa, pastor. Ya. Hoy seguiremos estudiando un gran tema del conflicto de los siglos, capítulo número 10, el progreso de la reforma, ¿no? Así que seguiremos conversando acerca de este tema y hablando de un gran personaje de la reforma, como lo fue Martín Lutero. Todavía seguimos hablando de él. Seguimos hablando de él. Fue un grande de la historia de la reforma. Dice que después del efecto de que él se desapareció, eso logró que despertara consternación en toda Alemania, ¿verdad? Y también por todas partes se oían averiguaciones acerca de su paradero, si estaba vivo, si no estaba vivo. Para los romanos católicos pensaban que eso era una victoria porque ese ya está muerto, pero para sus seguidores realmente simplemente habían rumores, así que no sabían realmente dónde estaba, si había sido asesinado o qué. ¿Qué había pasado, pastor? Sí, interesante, y lo más importante era que los mismos principales jefes del romanismo, pastor, allí, estaban aterrorizados, dice la historia, porque a qué grado había llegado la animosidad que había contra ellos mismos. Y aunque al principio se habían regocijado porque creían que Lutero había muerto, ese enemigo que ellos tenían ahí grande, ¿verdad? Pronto comenzaron a desear huir de la ira del pueblo, porque el pueblo, adeptos a Martín Lutero, ahora estaban animosos y airados por la desaparición del gran personaje como Martín Lutero. O sea que había una gran expectativa de saber qué pasó con Lutero. Hasta los mismos del concilio romano estaban preocupados. Dice que ellos lograron a pensar, hay que buscarlo, porque si no sabemos dónde está, tenemos que saber dónde está. Así que algunos llegaron a decir, encendamos antorchas e ir a buscar a Lutero por toda la tierra para devolverle a la nación que lo reclama. O sea que ya el pueblo estaba reclamando a Lutero. Ahora, ¿qué trajo como efecto su ausencia? Hubo muchos efectos, pastor. Dice la historia que una de las noticias de que él estaba a salvo, aunque estaba prisionero, pero estaba a salvo, eso logró calmar también un poco los temores del pueblo y entonces de esa manera hasta acrecentaron el entusiasmo que había en favor de este Martín Lutero, y entonces los escritos ahora comenzaron a leerse, pastor, con mayor avidez. Más que antes, estaban ahora el pueblo ansioso al enterarse de que Martín Lutero había estado cautivo, pero estaba con vida. Y dice que un número siempre creciente de adeptos comenzaban a crecer y sentían que este hombre erótico era para ellos un heroico hombre. Heroico hombre la palabra, ¿no? Heroico hombre, que frente a sus desventajas abrumadoras, aún así defendía la palabra de Dios con mucha vehemencia, pastor. O sea que su ausencia trajo como consecuencia que la gente tuviera más interés por él y de sus escritos, ¿verdad? Correcto. Y de esa manera otros, dice, sintieron una nueva responsabilidad al ser quitado su jefe, que era Lutero, y entonces con nueva fe y ardor se alentaron a seguir adelante con esta obra y poder avanzar en los comienzos de lo que fue la reforma. Ahora, también vamos a encontrar otro elemento, o sea, no solo está lo bueno que hizo Lutero, sino que también vamos a encontrar que Satanás ahora intenta también hacer otra jugada
para destruir todo lo que se estaba construyendo con la reforma. Así es. ¿Qué otra jugada usó Satanás para esto? Bueno, falsos profetas, pastor. Falsos profetas en la historia. Eso ha sido algo profético de la Biblia, ¿no? Y ha sido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy eso ha sido una Ahora, ¿en qué consiste esa falsos profetas? ¿Qué es lo que hacían? Bueno, dice que hubo, pastor, dice que hubo muchos falsos cristos, inclusive en el primer siglo de la iglesia cristiana. Así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI, también en ese periodo intenso de la desaparición, y luego la noticia de que sí estaba vivo. En ese periodo de tiempo hubo falsos profetas, pastor. Pastor, hay algo interesante que nosotros vemos hoy en nuestros días y coincide con lo que vamos a estudiar ahorita. Es correcto. Hay personajes que se dicen que vienen de parte de Dios o del arcángel, ¿verdad? Y se dicen que tienen poder para hacer más de 4 cosas. Y lo hemos visto en muchas iglesias que usan los milagros como poder para atraer a la gente y así sugestionar a las personas. Ese mismo principio también ocurrió en el pasado. Hubieron personas que estaban interesadas, sabiendo que había un revuelo por las cosas de la Biblia, las cosas de la palabra de Dios, entonces se levantaron a buscar ideas sobre eso. Ahora, notemos algo interesante. En la realidad, lo que realmente ocurría era que muchos querían deshacer la obra del reformador. Es correcto. Habían realizado y habían rechazado al gran principio que era la base misma de la reforma, es a saber, la palabra de Dios. La habían descuidado por completo. ¿Qué más hacían los falsos profetas? Bueno, una de las cosas que también los falsos profetas hacían, según el estudio que realizamos, pastor, era que uno de estos profetas inclusive aseveraba que había sido instruido por el mismo ángel Gabriel, pastor. Y mírense la locura, cómo llega el ser humano a ser usado por Satanás como estrategia y tratar de imponer una imagen que en realidad no son. Un estudiante que se le había unido a este personaje del falso profeta dice que también se le unió, pero abandonó también los estudios y se declaró investido del mismo poder de Dios para él mismo exponer la palabra. O sea, él se sintió que inclusive él había sido llamado por Dios y que Dios le había puesto en ese momento porque él era el nuevo que debía entonces impulsar el hecho de la palabra de Dios. Ahora, Melanchthon, que era uno de los seguidores también de Lutero, dijo: hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus serán?, pregunta él. Por una parte debemos precavernos de este tipo de espíritus porque no sabemos si son de Dios o no son de Dios. Y él llega a decir, estos espíritus son seducidos por el mismo Satanás. En la obra de Satanás, pastor, es una pregunta que siempre debemos hacernos, pastor, a la hora de recibir mensajes. Claro. Siempre preguntarnos si la persona con su animosidad o la agitación, pastor, causa en las personas ese sentimiento de si es de Dios, porque me sentí impresionado, porque Satanás también trabaja de esa manera. Y eso parece ser que era la agitación del momento. Las gentes aprovecharon para autocolocarse como personajes dirigidos por Dios y comenzaban a hacer obras utilizando el nombre de Dios para hacer sus fechorías prácticamente. Y entonces no debemos siempre hacer eso que decía este personaje, evaluar qué espíritu está en esa persona, porque dice, pues, si en verdad es un espíritu. Este hombre lo catalogaba como si hay un espíritu en esa persona, pero ¿qué espíritu es? ¿Ese es un espíritu de Dios o es un espíritu meramente del enemigo de Dios? Hay que usar la herramienta bíblica que dice a la ley y al testimonio. Si no dijeres conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tan sencillo como eso. Así que pronto se dio a conocer el fruto de toda esta enseñanza. El pueblo fue inducido a descuidar la Biblia y a rechazarla del todo. Imagínate qué efecto tuvo eso, ¿verdad? Dice que las escuelas llegaron a una confusión. Las escuelas donde se estudiaba la palabra de Dios llegó a tener una confusión total. Los mismos estudiantes, despreciando todas las sujeciones, abandonaron los estudios de la palabra también y se separaron de la universidad, y los hombres que estuvieron así mismo por competentes para reavivar y también dirigir la obra de la reforma, lograron no solamente, sino arrastrar al borde de la ruina todo lo que ya Lutero había logrado hacer con una palabra verdadera y fiel. Y con sus escritos, claro está. Ahora, al saber esto Lutero en Wittenberg, lo que estaba ocurriendo, dijo con profunda consternación: siempre esperaba yo que Satanás nos mandara estas plagas. O sea, que él estaba esperando algo, la contraofensiva. Siempre Satanás va a estar latente para enfrentar cualquiera de las estrategias que Dios use. Satanás también va a estar siempre pendiente
para destruirla, porque no le conviene a Satanás que la verdad de su palabra o de la palabra de Dios crezca. Y siempre va a ser así hasta el día de hoy, pastor. Wow. Hoy en día, mientras nosotros intentemos de alguna forma enseñar la verdad y poner a Cristo elevado en su palabra, Satanás intentará siempre de levantar también personas que puedan acallar esas Ahora, voces. tomando ese punto, pastor, hoy en día encontramos que en la actualidad existen muchas religiones. Muchas dicen adorar al mismo Dios. Y hay un dicho muy popular que dice, si todos adoramos al mismo Dios, ¿cuál es el problema? Pero realmente hay un problema en relación a la adoración, claro que sí. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros en relación a que muchas veces las personas, como usted lo menciona, por esa emoción, esa emotividad, agitamiento y todo eso, pero no hay una base bíblica? O sea, lo que podríamos decir es que un verdadero profeta se va a caracterizar por estar basado en sus escritos y en su enseñanza, por lo que dice la palabra de Dios, por un escrito está. Mientras que un falso profeta va a usar más que todo la fuerza, el poder del Espíritu Santo, entre comillas, y otras cosas, elementos, el sentimiento. para decir que él tiene, o que él es ungido del Señor, o que él proviene del Señor, cosa que no es verdadera. Falsa doctrina, falsa enseñanza. Así el apóstol lo mencionaba, que la gente usa la falsa doctrina, y hablando fábulas. Una de las cosas, pastor, que yo siempre noto haciendo referencia a este tema es que hoy en día vemos a muchos excelentes expositores, grandes exponentes de una palabra, porque uno pone en duda si es la palabra de Dios. Estadios llenos de personas que se emocionan a escuchar palabras de un personaje, pero Jesús es poco mencionado en esas palabras, pastor. Así mismo es. Siempre se habla de experiencias propias, de fábulas personales, y quiere entonces tocar el sentimiento de las personas que se emocionan, pero en realidad la palabra de Dios no es así, pastor. Que ellos se toman la autoridad del mismo Jesús para decir, yo también tengo el poder de curar, de sanar y de hacer. Y usan más que todo herramientas más humanas, y no la herramienta de la palabra de Dios, que es la que debe colocarse en nuestros corazones. Así mismo es. Ahora, ¿qué opinaba Lutero de estas falsas enseñanzas? Bueno, dice que Lutero, imagínense, en su ausencia, y se enteró de todo lo que estaba aconteciendo. Lutero tuvo que reaccionar a lo que estaba pasando, ¿no? En la obra de la Reforma dice que Lutero había sido impulsado por el Espíritu de Dios y había sido llevado más allá de lo que se podía pensar. Lutero dijo alguna vez también, pastor, si yo supiera que mi doctrina hubiera dañado, aunque sea un ser viviente, aunque hubiera sido pobre y oscuro, que hubiera sido la persona, lo cual dice es imposible porque él enseñaba la palabra de Dios. Dice que pues ella es el mismo evangelio, dice que la palabra de Dios es el mismo evangelio, por lo cual él no cree que hubiese causado ese efecto su mensaje. Sin embargo, si él hubiese causado una oscuridad en el corazón del más humilde, él dice que hubiese preferido mejor morir 10 veces antes que negarse a retractarse, pastor. Qué interesante declaración. Así es. Ahora, pero cuando hubo orado fervientemente al respecto, volvió la paz a su alma. Qué interesante, ¿verdad? Oración. La consagración es básica para el verdadero cristiano y para el verdadero predicador que quiere llevar la palabra del Señor. La obra no es mía, decía Lutero, sino tuya, dice él. No concentraba no estaba pendiente de que se mantuviera por causa de la superstición, en otras palabras, o del fanatismo. Él su pensamiento de seguir apartado del conflicto en una crisis tal le era insoportable, de modo que decidió, dice, volver a Wittenberg. Wow. La crisis, pastor. Sí. No soportaba ver lo que estaba pasando. Se quiso callar, pero el ver cómo... Yo creo que a Lutero lo que más le preocupaba, pastor, era la forma en cómo se había tergiversado el mensaje que él había colocado, y viendo todo lo que estaba viendo allí, él sabía que él no podía callarse. Y él tuvo que volver ahora a batallar. ¿De qué forma tenía que batallar? Es la pregunta. Sí, y lo interesante es que al salir desde su escondite e ir hacia donde iba a ir, iba a estar expuesto porque ya había un decreto que estaba prohibida su publicación, estaba un decreto donde estaba prohibida su presencia, y si lo encontraban pues iba a ser llevado preso. Así que encontramos entonces ahora que es difícil para él poder ir a defender la verdad y poder entonces hacerlo, pero él volvió a su trabajo. Eso es lo interesante. Sin más tardar, arriesgó su vida al viajar hacia Wittenberg, y allá dice, habían proscritos de parte del imperio donde sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida, imagínense.
y sus amigos les era prohibido también protegerlo. Wow, Qué interesante. interesante, imagínense. ¿Cuántos enemigos tenían el imperio? Y dice que cualquiera tenía la orden de que, como si fuera un prófugo, un criminal buscado, cualquiera tenía la oportunidad de encontrarlo y matarlo, por orden del imperio. Y los amigos que él tenía se les había prohibido rotundamente siquiera ayudarles, ¿no? Mire, y creo que una de las cosas que con una exquisita precaución, dice, y humildad, pero a la vez con mucha decisión y firmeza, Lutero decidió volver a su trabajo otra vez. Pero con la Biblia dijo, debemos rebatir y echar fuera lo que logró imponerse por medio de la fuerza, dice. Tremendo. Y yo dice, yo no deseo, dice Lutero, dice, yo no deseo que se valgan de la violencia contra los supersticiosos y todo lo incrédulo. No hay que constreñir a nadie, dice. La libertad es la esencia misma de la fe. Poderoso eso. Interesante, dice, pronto se supo por todo Wittenberg que Lutero había vuelto y entonces iba a predicar. Dice que todo el pueblo acudió, pastor, a esa reunión. Así es. Y dice, de todas partes, al punto de que ya en la iglesia donde Wittenberg en la que se iba a presentar Lutero, no cabía gente. Imagínense cómo estaba el pueblo deseoso de escuchar otra vez a este personaje, que a pesar de toda la revuelta, venía a enseñarle el mensaje. Pero hay un efecto aquí, porque había una orden para capturarlo, había una orden para matarlo. Sin embargo, el pueblo se manifestó al ir a la iglesia de Wittenberg y ahí lo escuchó libremente y nadie lo hizo nada. Interesante. Y aún el imperio que tenía la orden de matarlo no aparecía. Algo había allí y era el poder de Dios. El poder de Dios. Y Dios manejando la historia. Y como pastor, lo que él menciona, solo presentando la palabra de Dios es suficiente. No violencia, dice, no quiero que agarren a esos supersticiosos y a esos y lo vayan a torturar. No, yo no trabajo, así no se trabaja la palabra, pastor. La palabra se presenta pura y ella sola se encarga. Y eso es bueno resaltarlo porque hoy en día muchos predicadores usan la palabra de Dios como para extorsionar, para decir, si tú no haces esto te vas a perder, si tú no cumplís con lo que yo te estoy diciendo te va a ir mal. O sea, la Biblia no está para esa condición y no es para ese punto. Para condenar, para llevarnos a una mejor vida. Así que Lutero ahora se atrevió a decir cosas más detalladas, como por ejemplo la misa. ¿Qué era realmente la misa? Lutero manifestó un cierto rechazo a la misa, pastor, en ese momento, ¿no? Y él públicamente, imagínese, algo que se celebraba tanto tiempo en la iglesia, en esa iglesia de ese tiempo, y ahora Lutero presentarse contra ellos mismos y decir la misa es mala. Pero dice algo interesante, dice Lutero, no apartéis de la verdad a nadie por la fuerza, dice, no apartemos a las personas de su forma de ver las cosas, a la mala. O sea, hay mucha gente que quiere, no, así como usted le decía, pastor, si tú no sales de ahí, esa es la Babilonia, el diablo, el no sé qué. La gente comienza a proferir las palabras fuertes que hieren al corazón de personas sinceras, pastor, porque Lutero sabía que habían personas sinceras en ese momento que seguían la doctrina, aunque era la falsa doctrina, pero hasta el día de hoy, pastor, hay personas que siguen sinceramente a Dios, a pesar de que estén en otro lugar. Y entonces Lutero sabía eso, y por eso que dice, él no quería que la fuerza se lo obligara a nadie a dejar lo que ellos querían. Debemos dejar el asunto en las manos de Dios. No somos nosotros los que hemos de obrar así, sino su palabra, dice Lutero. ¿Y por qué? Preguntaba él. ¿Por qué me preguntaréis? Porque los corazones de los hombres que no están en mis manos, dice Lutero, como el barro lo está en las manos de un alfarero, así no está el corazón de las personas en mi mano. Tenemos derecho de hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie. Prediquemos, dice Lutero, y confiemos lo que demás en las manos de Dios. O sea, que Dios puede hacer más mediante el mero hecho de su palabra, el poder de su palabra, que simplemente una influencia o una agitación. Por otro lado, también dice Lutero, y yo y el mundo entero, con nuestros esfuerzos unidos, Dios sujeta el corazón y una vez sujeto, todo es ganado. Así que, pastor, ¿qué hay que añadirle a la palabra de Dios? Nada. Ella sola tiene el poder para impactar las vidas. Así es. Así que quiere decir que el efecto que produjo la predicación de Lutero en ese momento fue poderosa. Totalmente poderosa. Porque siempre las personas están de un lado al otro viendo, ok, quién tiene más fuerza, quién es el que va a ganar, quién es el que tiene más poder. Pero Lutero ahora llega sencillamente y sabe una cosa, señores, aquí no se trata de pleito, no se trata de quién tiene la verdad, no, aquí se trata de presentar la palabra de Dios y que sea ella la que muestre su poder.
Le dio Lutero entonces toda la atribución no a él. Así Lutero es. no quería ser visto de él. Exactamente. Lutero quería presentar sola la palabra, pastor. de Y Dios. ese es el éxito de todo buen predicador. Exactamente. Y eso es muy bueno resaltarlo porque yo lo habíamos dicho en los programas anteriores, pero si hay algo que podemos aprender de todo esto, es que un buen predicador no va a buscar su alabanza. Así Ni va a es. buscar su reconocimiento. Un buen predicador sabe Exalta. que claro. todo lo que él hace es porque Dios se lo permite hacer para hacer su obra. Y que todas las cosas buenas que un predicador puede hacer o predicar o hacer, se la debe a Dios. Y a él solo es la honra y es la gloria. Poderoso. Y Lutero decía, yo solamente voy a predicar nada más. Voy a predicar, alegar y escribir lo que yo entiendo de la palabra de Ajá. Dios. Pero a nadie pretendo yo constreñir, ¿verdad? Así es. Porque la fe, queridos hermanos, como dice Lutero, es un acto voluntario. La fe en Dios es un acto de decisión, pastor. Claro. No es algo obligado. Yo no puedo obligarlo a usted a creer lo que yo creo. Así es. Usted debe conocerlo a través de la única herramienta que Dios nos ha dejado, que es la palabra de Dios. Y lo pastor. lindo, pastor, es que cuando uno estudia la palabra de Dios, es el Espíritu que te llega al mismo concepto de todo. O sea, Es correcto, se te une. Porque es lo interesante de esto, ¿verdad? No es que tú inventas una doctrina cuando lees la Biblia y yo invento otra. No, llegamos al mismo punto, al mismo principio, porque es el Espíritu que nos guía para hacer esto. Y fíjese, pastor, si la palabra de Dios había dejado de ser estudiada tan correctamente, que Lutero dice, él menciona, recuerden ustedes lo que yo ya he hecho, dice, recuerden lo que yo he presentado, Ajá. la forma en como yo me encaré con el propio Papa, dice. Wow. O sea, me puse a combatir con el Papa la palabra. Él no combatía quién tenía la razón, pastor. Él combatía, demuéstrame con la palabra que estoy mal. Esa exigencia es interesante, demuéstrame con la palabra de Dios que estoy mal. Y entonces dice, recuerden que yo me encaré con el mismo Papa, dice, y combatí con las indulgencias y con los papistas, pero no hice nada de violencia, nunca lo hizo con violencia, sin tumultos. Dice también que él expuso con claridad la palabra de Dios y dice que predicó y escribió. Y esto es todo lo que hice, dice Lutero. Sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado como nunca había perjudicado ni príncipe ni emperador alguno al papado. Y sin embargo, no hice nada, dice. La palabra sola hizo todo lo que hizo. Wow. Por 7 días había predicado a la muchedumbre en la iglesia. Y lo interesante de esto es que la palabra de Dios fue la que quebrantó, dice Lutero, la esclavitud del fanatismo. Interesante esa declaración. Y luego dice, el poder del evangelio hizo volver a la verdad al pueblo que se había descarrilado. Wow, interesantísimo. Poder de la palabra del Lo que es Señor. y pastor, causar un efecto tan poderoso, él deja muy claro que si nosotros predicamos solo la verdad a través de la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo el que termina una obra que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Mientras yo estaba durmiendo, la palabra seguía haciendo efecto en el corazón, Así no es. solamente del pueblo que había escuchado, sino hasta los mismos líderes que estaban en contra de él se sentían consternados, porque ¿cómo podían rebatir algo tan puro y tan completo como la palabra de Dios? Así mismo es. Interesante, ¿no? Es que por eso él habla del poder de la palabra de Dios, que realmente cuando el ser humano es expuesto ante ella, no tiene poder para poderla enfrentar, simplemente tiene que caer de rodillas y decir, Señor, aquí estoy. Por eso la Biblia dice que es útil para redarguir, corregir y para hacer muchas Enseñar, cosas en la instruir. vida, exactamente en Eso nosotros. sí es verdad. Ahora, el fin de los profetas, ¿cómo fue que alcanzó Lutero a acabar con los profetas falsos? Una forma interesante de la que vemos aquí es que Lutero, él nunca quiso verse, pastor, con ellos, ¿sabes? Al principio dice la historia que él no estaba interesado en encontrarse con esos fanáticos, ¿verdad? No era su deseo porque sentía que era una pérdida de tiempo. Su hecho simplemente era presentar la palabra de Dios. Y aunque él no deseaba poder verse con esos fanáticos cuyas enseñanzas habían causado un grave prejuicio para la obra, estaba ya harto y los conocía por nombre, dice la historia de escasos juicios y pasiones desordenadas. Y que pretendiendo entonces ser iluminados por la palabra de Dios y directamente del cielo, en realidad no admitirían la menor contradicción ni atenderían a un solo consejo ni a un solo cariñoso reproche. O sea, Lutero sabía que enfrentarse a ellos, ellos iban era una perdera de tiempo. Ya. Era la palabra. Decía, yo me enfrento a ellos
¿para qué? Si a la final lo voy a rebatir y aún así ellos no van a entenderlo porque van a seguir hundidos en sus propias pretensiones. Autollamarse enviados de Dios, que habían sido enviados por el mismo Dios. O sea, ¿cómo quitarle de la mente a una persona que se ha presentado como un enviado directamente de Dios? Y Lutero dice, yo no voy a meterme en eso. O sea, que eran muy arrogantes, eran personas que sentían que tenían una suprema autoridad dada por Dios. Exigían de todos que en la menor resistencia reconociesen lo que ellos pretendían, pero como solicitaban una entrevista con él, consistió en recibirlos y denunció sus pretensiones con tanto éxito que los impostores se alejaron en el acto, en la iglesia de Wittenberg. No los quería enfrentar, pastor, pero ellos mismos mandaron una invitación. Queremos conversar contigo, Lutero, queremos presentarte lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Y Lutero aceptó la invitación, aunque no quería, pero les llevó la palabra. El éxito de Lutero en todo tiempo, pastor, les habló sin ningún tipo de tope, sino que fue directo con la palabra de Dios. Y ellos, al verse enfrentados por Lutero de esa forma, no les quedó más que, sin palabra alguna, no tuvieron cómo rebatirle, sino salir huyendo, pastor, de un lugar que ellos pretendían usar. Quiere decir que Lutero llevaba una misión y una obra que hacer, y era simplemente la predicación de Dios. Y cómo esto logró capitalizar el interés de todas las personas que habían sido en un momento confundidas por estos falsos profetas. Bueno, dice que respecto a los principales directores de este movimiento, pastor, Lutero en algún momento les dijo a ellos, para ellos la Sagrada Escritura son solamente letras muertas. O sea, Lutero decía, ¿cómo combatir a estas personas que para ellos han quitado la importancia de la palabra de Dios? ¿Cómo para ellos la Biblia ni siquiera tiene valor cuando lo es todo? Para ellos la letra de la Escritura es algo muerto. Dice, todos gritan, el Espíritu, ¿sabes? Se ve hasta el día de hoy, pastor. El Espíritu me usa, que no sé qué cosa, y al final lo que menos usan es la palabra de Dios. Y pastor, tomando ese concepto que usted está presentando, a mí me da vergüenza escuchar predicadores hablar de lo que ellos, entre comillas, en su poder pueden hacer para sanar, para curar, para bendecir y para otras cosas más. Han salido cosas inclusive horrorosas en el sentido de la manera o las formas de culto que estos grandes predicadores quieren implementar en el mundo sin usar la Biblia. Y de hecho, cuando ellos hacen ese tipo de implementaciones o acciones, van totalmente en contra de la palabra de Dios, sin darse cuenta. O tergiversan el texto, pastor, para que digan lo que ellos quieren hacer. Entonces dice, ¿y qué decía Lutero a esa persona? Aunque gritan, el Espíritu me ha usado, dice, yo no quisiera ir donde el Espíritu lo está enviando a esas personas. Yo no quisiera estar en ese lugar, dice, en esa iglesia y en ese lugar. Imagínense la forma en cómo Lutero miraba la palabra de Dios y decía, aunque ellos dicen que son guiados por el Espíritu, quiera Dios, que Dios me libre, dice que yo, donde ese Espíritu los guía, yo esté también allí. No quisiera estar allí. Quiera Dios, dice en su misericordia, guardarme de pertenecer a una iglesia en la cual solo haya santos, dice. Imagínense, quiera Dios librarme donde haya una iglesia donde solamente se crean santos. Wow, pastor, ¿qué diríamos nosotros hoy en día en nuestras iglesias, pastor, con respecto a este tema? Hay mucho que decir. Yo te puedo decir, preguntas que Dios hace. ¿Dónde están los que te acusaban? Y cuando Dios le hizo esa pregunta a la que fue sorprendida en adulterio, pues simplemente porque el Señor le quería decir, no están aquí, yo te perdono. Hay algo muy hermoso y es muy bonito saber que Dios no busca hombres perfectos, porque no los hay. Si una iglesia hoy quiere pretender decir, aquí tenemos hombres que nunca han pecado, eso es falso. Sí, es verdad. No lo hay. Pero lo que a Dios le agrada y suena de una manera poderosa para Dios, es cuando un hombre quebrantado por su pecado lo busca y recibe el perdón de Dios. Para Dios ese es un instrumento poderoso en sus manos. Con los humildes, pastor. Con los humildes. Los sencillos, los que no reconocen que no son autosuficientes, sino que reconocen que no meritan tanta gracia y que Dios aún así los toma en cuenta. Allí, dice Lutero, ahí donde yo quiero estar. Así mismo. Con la gente de corazón sencilla, humilde, interesante, ¿no? Así que, mis queridos amigos, estamos estudiando un tema bastante interesante, donde vamos a encontrar elementos interesantes. Vamos ahora a hablar de un personaje que también está en el libro, en el capítulo 10, se llama Tomás Munsell.
¿Quién era Tomás Munzer? Dice que era el más activo fanático de los fanáticos, pastor. Parece ser que era como ya conocido, vamos a llamarle como un pastor del momento, ¿no? Sí, Que era se notable. autodominó seguramente, enviado de Dios también, Enviado de Dios. y había sido uno de los más fanáticos allí, ¿no? Ajá. Era un hombre de notable habilidad, me imagino que tiene una oratoria buena, un léxico, Exacto. pastor, una forma de reunir las personas y de hablarle con mucha, con léxico encantador, una oratoria magnífica. Seguro ese tipo de personas, ¿no? Sí, dice inclusive que si la hubiese encauzado debidamente con el talento que tenía ese hombre, habría podido hacer mucho bien en la Mucho obra en bien aquel para tiempo. el Señor. Imagínense el don que tenía ese hombre, pastor. Lastimosamente Él no lo tenía estaba el usando. don de lengua, entonces. Sí. Ahora, ambicionaba también ejercer cargos de influencia y no quería ocupar el segundo puesto, ni aún bajo el mismo Lutero. O sea, que él No quería quería estar encima de Lutero. arriba de Lutero y sobre Lutero. Ese pensamiento es muy de Satanás, pastor. Así Quiere es. estar por encima siempre. Declaraba que al colocar la autoridad de las Escrituras en sustitución de lo que el Papa y los reformadores no hacían más que establecer una nueva forma de papado. En otras palabras, el Papa no funciona, Lutero no funciona, aquí vamos a establecer una nueva autoridad ahora, que es la que va a funcionar. La que yo quiero poner. La que yo quiero poner. Interesante, dice que los maestros del fanatismo se abandonaban al influjo de sus mismas impresiones y consideraban cada pensamiento y cada impulso como voz de Dios. Todo lo que se les venía a la mente hacer y querer establecer para hacer una nueva forma de religión, ellos decían prácticamente, eso viene de Dios. Dios me ha iluminado para decir esto. Y pastor, y hoy en día se ve mucho también eso en carismáticos predicadores. Así es. Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Y usan a Dios como no está en la Biblia, como no hay una base bíblica, Ya. entonces dicen Dios me ha hablado. Me ha hablado. Interesante. Y dando a entender que su mensaje es prioridad número uno Ajá, antes por que encima de la Dios. palabra. Y tenemos que tener claros, amigos, que la palabra de Dios está por encima de cualquier predicador y de cualquier enseñanza que no tenga una base bíblica. La verdad está solamente en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo pensaron muchas personas acerca de estas doctrinas? ¿Qué pensaban? Lo más interesante, pastor, es que lastimosamente podemos decirlo, ¿verdad? Que en aquel tiempo, cuando la palabra de Dios estaba surgiendo, muchas personas fueron seguidores de este Tomás Munzer también, y muchos aceptaban las doctrinas de ellos. Wow. Y dice que pronto llegó, inclusive este hombre llegó a condenar el orden del culto público. O sea, no quería que como Lutero se paraba a predicar en las plazas, él condenó eso, dice que eso no estaba correcto y declaró que inclusive obedecer a los príncipes, que era querer servir a Dios y a Belial también, o sea. Al mismo tiempo. Sí, o sea, no podemos ser dos señores. Wow. O obedecen a Dios y se rebelan contra los príncipes Así es. y todo lo demás. Y el pueblo entonces comenzaba a emanciparse del yugo del papado, entonces ahora atascaba, dice, el freno bajo las restricciones de la autoridad civil. Y las enseñanzas de revolucionarias de Munzer, con su presunta aprobación divina, empezaron a inducir a las personas a sublevarse contra toda sujeción y empezaban a abandonarse a sus prejuicios y a los mismos pasiones, se abandonaban a sus propias pasiones. Ya no queremos seguir a papados, a nada, a príncipe, nada. Aquí nosotros vamos a seguir lo que el corazón de nosotros demande, pastor. Wow. Peligro dejarse llevar por las emociones del corazón. Terrible eso. Ahora, esto angustió tanto el corazón de Lutero que él lo hizo recordar sus tiempos cuando estuvo en Erfurt. Ahí dice, se apoderó de él nuevamente con redoblada fuerza el ver que los resultados del fanatismo, dice que eran considerados como efecto de la reforma. O sea, que habían tomado eso para decir, esto es parte de la reforma. Lo que está pasando con Martín Lutero, Así nosotros es. lo estamos acrecentando. Esto es parte de lo mismo. O sea, usaron la reforma de Dios con Así estrategias que de eso Satanás. realmente angustió a Lutero. Y la oposición a Lutero esperaba ver la ruina. O sea, que los que estaban, los clérigos estaban detrás de esto, decían, ahora con esta mezcolanza que hay Claro. aquí, esto se va. Imagínense rebelarse contra el mismo imperio así directamente y Así no es. obedecer las leyes humanas ni Así siquiera. es. Porque la idea era que no obedecían ni siquiera leyes humanas. Así Y mismo. no, esto es de Dios también. Dios quiere que no hagas caso a los reyes, ni a gobierno, ni leyes de gobierno. Qué peligro, pastor. Eso iba a ser algo que iba más bien a confundir al pueblo más que llevarlo a Detrás la luz. estaba Satanás, sin duda alguna, pastor. Por otra Así parte, es. dice que los jefes de la revuelta odiaban a Lutero, no solo porque se había opuesto a esas doctrinas que estaban enseñando y que se les habían negado a reconocer la autoridad divina, sino también que porque los había declarado rebeldes ante las autoridades civiles. Lutero los declaró ellos como rebeldes a la autoridad, inclusive civiles también. Y en venganza, entonces empezaron a llamar a Lutero como el vil impostor, pastor. A Lutero no unirse a sus deseos y pasiones,
empezaron a llamar también a Lutero como el vil impostor. Parecía haberse entonces atraído la enemistad no solamente de los príncipes, sino también algunos del pueblo, pastor. Así mismo es. Ahora, esto provocó también que los romanistas se regocijaban y esperaban ver pronto la ruina de la Reforma por completo. Estaban Ante ver esta contentos. misma oposición que había dentro, según ellos, dentro de la Reforma. Hasta culpaban a Lutero, inclusive, de los mismos errores que él mismo se afanaba tanto en corregir. Wow, Echaba la terrible. culpa a Lutero de lo que estaba pasando. Ahora, sin duda alguna, esta obra que estamos viendo, que pasó con Lutero, el efecto que este hombre tuvo al proponer una falsa doctrina, es la misma obra que Satanás hace. O sea que detrás de todo eso, pastor, en realidad estaba el espíritu de Satanás. Así es. El espíritu de Satanás, o tratando de destruir la obra de la maravillosa reforma que estaba lográndose Lutero. Así mismo. Y lo mismo, mis queridos amigos, está ocurriendo hoy. Hoy Dios quiere presentarnos una verdad que está en su palabra, pero Satanás intenta combinar toda esa verdad con el error para mostrar otra verdad que no es correcta. Por eso es importante que entendamos que lo que Lutero vivió y pasó exactamente igual está pasando en nuestro tiempo. Y tener cuidado del uso de las herramientas de los estudios, Así es. porque hay personas que quieren usar inclusive la palabra de Dios para enseñar y que son seguidores inclusive de nuestras propias iglesias, pastor. Y se levantan y dicen que la iglesia es esto y aquello que debe mejorar, y en verdad tienen un espíritu que no es un espíritu Así al es. que Dios espera que tengamos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos describir esta obra que Satanás estaba haciendo? Bueno, dice que de esta manera los que desplegaran toda su energía en la oposición a la reforma fueron entonces compadecidos y admirados, dice también, como víctimas de la crueldad y la opresión. Entonces esta obra era la obra de Satanás, sin duda alguna, Sí. y la impulsaba el mismo espíritu de rebelión que se manifestó por primera vez en los cielos. Pastor, Wow. ¿qué espíritu se manifestó en el cielo de rebelión? Bueno, fue codicia, podríamos decir que es Lucifer Ambición. en aquel entonces, ambición exactamente, quiso Orgullo. codiciar el poder que tenía Jesús y evidentemente dice, él pensó, yo también tengo derecho porque yo soy alguien especial. El Quería- orgullo. Entonces, aquel hombre el Tomás Munsler, que fue el más reconocido, Ajá. tenía el mismo espíritu que Satanás tenía en el cielo. Así Quería mismo. ser reconocido por encima Y no, de ella todo. dice, encima de Lutero. Encima de Lutero. Arriba Satanás de entonces Lutero. procura constantemente engañar a todos los seres humanos, pastor. Ajá. Y entonces les hace llamar así pecado a lo que es bueno, Ajá. y a lo que es bueno le La llama confusión. pecado. Así Eso mismo está al es. día de hoy, pastor, lastimosamente, Así ¿no? mismo es. Hay muchas cosas, y quiero decirle algo a mis amigos, no crea que por lo que la mayoría sigue es correcto. Ese es el peor error que cometemos. No es lo correcto, es lo que usted tiene que encontrar, lo que dice la palabra del Señor. Y estudiarlo en la palabra de Dios, pastor. Siempre, mire, el mejor efecto que nosotros nos ayuda a librarnos de caer en la trampa, hasta inclusive de minorías, porque hay minorías también, pastor, que son peligrosas. Ya, así es. Porque no están usadas. Pues, tiene que ser la palabra de Dios. Lutero combatió todo con la palabra, Con la de, Dios. palabra de Dios. Y dice, y saben, lo más interesante es que Satanás tiene éxito, pastor. Ajá. Y en el tiempo Lutero dice que él dice cuánto éxito ha tenido esa obra. Cuántas veces se critica a los siervos fieles Ajá. de Dios porque permanecen firmes en defensa de la verdad. Se les critica a quien permanezca firme. Este hombre, esta persona no va de Dios porque no hace lo que estamos pidiendo que haga. Así Cuando es. solamente estamos manteniéndonos cuando usted se mantiene firme a lo que Dios le ha dejado a través de su palabra, podrán levantarse muchos contra usted y contra nosotros, pastor, pero la palabra de Dios que permanece en el corazón de los hombres fieles nunca va a ser estorbada cuando nosotros amamos a Dios de verdad. Y recordemos algo que es muy importante. Los falsos profetas buscan alabanza, Así que mismos. que lo exalten, que lo lisonjeen. Todo eso ellos buscan. Pero el verdadero predicador del Señor y el verdadero hombre de Dios no busca alabanza para sí mismo. Él prefiere que esa alabanza se la den al Dios, que es el único que se la merece y es el dador de nuestras vidas para nosotros. Así es. Muy bien. Existió también entonces la falsa piedad y la falsa santificación, porque era un proceso que se estaba haciendo evidentemente y muchos entonces comenzaron a confundirse en lo que era correcto y lo que era falso. Una falsa piedad, pastor. Peligro de eso, ¿no? Cuando hay un sentimiento de que yo te quiero ayudar en realidad, Ajá. porque sí, porque quiero ayudarte, y detrás de eso hay una manipulación. Manipulación. Entonces es una falsa piedad y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso puede llevarnos a ser verdaderos usados Así es. por personas con una forma de metodología de enseñanza
nos puede causar daño en nuestra forma de ver a Dios también. Y dice que prácticamente Lutero defendió el Evangelio contra los ataques del cual era objeto desde todas partes. O sea, defender la verdad se hace solamente con la misma palabra. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en cada conflicto que él enfrentaba, lo hacía solo con la palabra de Dios. Por eso es que él exaltaba siempre la palabra de Dios. Y con ella combatió al reformador, a los que usurpaban la autoridad del Papa y la filosofía relacionista, de los que eran llamados escolásticos, a la vez que se mantenía firme como una roca contra el fanatismo que pretendía alinearse con la reforma. Tuvo que combatir dos cosas Lutero, pastor. El imperio del papado, al imperio romanista también, y de paso de ahora luchar ahora contra los fanáticos que no lograban mantener un equilibrio. Y sabe que la palabra de Dios siempre tiene equilibrio, pastor. Así es. Nosotros tenemos que tener dos cosas, ni ser extremistas, Así es, ni ser muy livianos tampoco, ¿no? Así mismo. Hay que mantener un equilibrio, y ese equilibrio es el que Lutero mantenía. Por eso que él defendía dos cosas, peleaba contra aquello y contra esto, pero mantenía siempre una forma muy equilibrada. Así que cada uno a su manera, estos elementos opuestos dejaban a un lado las Sagradas Escrituras y exaltaba la sabiduría humana como el gran recurso para conocer la verdad religiosa. En otras palabras, querían deponer la Biblia y poner otro método para decir, esta es la religión verdadera. El racionalismo hace un ídolo de la razón. Wow. Peligro cuando estudiamos la palabra bajo la razón humana, pastor. Ajá, así mismo es. Ahí viene lo que se convierte en la gente que se convierte en personas que no creen en Dios también. Porque empiezan a decir, es que mi razón no me permite comprender. O la lógica no me permite entender esto porque es imposible. Como el concepto que muchos ateos tienen. ¿Cómo es que dicen que de una virgen salió un niño? ¿Qué espíritu? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que se abrió el mar? No puede ser. Sí, entonces estudiar la palabra de Dios bajo el raciocinio humano es un problema. Estudiarlo bajo el Espíritu Santo es la verdad. Así es. Así que lo que contribuye como criterio religioso el razonamiento humano, el romanismo, al atribuir a su soberano pontífice una inspiración que proviene en líneas rectas de los apóstoles. En otras palabras, era entonces fácil manipular el concepto bíblico y decir, no, ¿saben qué? Miren, esto es sencillo. Nuestro Papa viene también de un linaje de los apóstoles y evidentemente es parte de eso. Lo que él dice se tiene que hacer porque él viene de ahí, fue instituido. Y ya, eso es todo. Pero la pregunta es, ¿dónde está la base bíblica? ¿Dónde está el concepto de que, bueno, ellos alegan de que así como Dios le dio las llaves a Pedro, entonces ellos alegan que es Pedro pues el que tiene la descendencia con ellos también. Ahí va. Sin embargo, encontramos en la Biblia que el verdadero significado de la roca que Dios dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Petros, o Pedro que significa una piedrita, sino a otro elemento que es algo muy especial, el fundamento de la palabra del Señor. Ahora, aquí viene la parte interesante y aquí viene la parte que hace la diferencia. Lutero logra entonces por fin terminar de traducir la Biblia, bueno, en aquel entonces en el alemán, que realmente era el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue esto? Bueno, dice que la forma en como él tradujo en aquel tiempo la Biblia, ¿no? Dice que el cristianismo recibe en ese entonces la palabra de Dios como el gran tesoro que antes estaba guardada, pastor, que solamente tenían derecho a usar el papado y los de ese linaje nada más. Estaba oculta la verdad para el pueblo. Cuando el cristianismo empieza a recibir entonces la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la piedra de toque de toda inspiración, entonces dice que a su regreso de Warburg terminó Lutero entonces la traducción del Nuevo Testamento. Y entonces no tardó el Evangelio en ser ofrecido al pueblo de Alemania en su propia lengua. Entonces tradujo el Nuevo Testamento, pastor, primero, Nuevo Testamento, y cuando recibieron la verdad de Jesús allí, no tardó en llenarse el espíritu de emoción en el corazón de las personas. Así que en esta versión fue recibida con agrado por todos los amigos de la verdad, pero fue vilmente desechada por los que pretendían dejar guiarse por las tradiciones y por los mandamientos de los hombres. Imagínense, tenemos la verdad y no, es que así no me enseñaron a mí. Yo vengo de descendencia, mi mamá, mi abuela, todo el mundo creía lo mismo. ¿Cómo yo voy a romper eso? Qué peligro, pastor, ¿verdad?
dejarnos llegar por solamente meras enseñanzas Así humanas. que se alarmaron los sacerdotes al pensar que el vulgo iba a poder discutir con estos los preceptos de la palabra de Dios y descubrir la ignorancia de ellos. Se alarmaron cuando vieron que ahora el pueblo iba a saber lo que ellos estaban guardando. Así es. Ya el pueblo, el pastor, la palabra de Dios nos libera, pastor. Es una libertad. Por eso dice, conoceré la verdad y la verdad les hará libre. Eso es lo que estaba aconteciendo, pastor. La gente seguía meras rutinas, meras tradiciones, pero cuando se encuentran con la verdad de la palabra, ya empiezan a defenderse contra los que antes se hacían llamar maestros de la palabra. Y ahora se sintieron bastante ofendidos los maestros que entran, los sacerdotes y todo lo demás, porque ahora el pueblo sí los enfrentaba. ¿Y por qué la palabra dice esto y usted no está haciendo tal cosa? Interesante, ¿no? Amigo, es interesante el estudio del conflicto de los siglos. Así que esperamos que sea también para usted una bendición aprender y conocer más acerca del tiempo y la vida de la Reforma, cómo fue llevada a cabo en nuestro tiempo. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de ese maravilloso libro en el programa de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas adquirir este maravilloso libro. Es fácil. Primera opción, visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un miembro de la iglesia y hazle saber que estás interesado o que estás interesada en conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos. Segunda opción, haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfonos. Lo estás viendo ahí en pantalla. 6235-1278 o al 6940-5252. Te lo repito de nuevo, 6235-1278 o el 6940-5252. Y lo puedes llamar, mandar un mensaje de texto y nos vamos a poder contactar contigo. Tercera opción, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOP-Adventistas y @Visión Global Media. Recuerda que no debes dejar pasar la oportunidad de tener este ejemplar del conflicto de los siglos en tus manos. De seguro será de gran bendición para ti y tu familia. Que el Señor les bendiga. Amigos, es interesante saber cómo en la vida de Lutero logró establecer una norma en la Reforma que fue la palabra de Dios. Pero también vamos a encontrar en contra de esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hubo? Dice que Roma prohíbe ahora leer la Biblia. Lo tuvo que prohibir, pastor, porque estaba revelándose cómo eran ignorantes a la verdad. Y entonces no les convenía, porque cuando la gente cuando ignoraba muchas cosas, es más fácil manipular. Es más fácil someter al pueblo, ¿verdad? A las personas. Pero todo aquel que estudia, que lee, y sobre todas las cosas que lee la palabra de Dios y deja de ignorar lo que solamente escuchaba por otros, se cambia el corazón, pastor. Y no será lo mismo que está pasando hoy de hombres brillantes que descubren algo bueno. Por ejemplo, personas que descubren, hace poco se escuchó una noticia de alguien que descubrió inclusive una nueva combustión para los vehículos, pero esos proyectos no terminaron para bien de la humanidad, simplemente se deshicieron y ya. Eso fue todo. Así es. Esa es la forma como obra Satanás. Así mismo. Daña. Así que Roma puso en juego toda su autoridad para impedir la circulación de la palabra de Dios. Pero los decretos, los anatemas y el mismo tormento eran inútiles. Cuando más se condonaba y prohibía la Biblia, mayor era el afán del pueblo por conocer lo que ella enseñaba. ¿Por qué me la quieren limitar? Si me gusta tanto. Y el pueblo sintió curiosidad y el Espíritu de Dios comenzó a obrar al pastor, y a los que más le prohibían, la gente más quería comprar la Biblia, ¿no? Todos los que sabían leer deseaban con ansia estudiar la palabra de Dios por sí mismo, pastor. Y eso me da alegría y a la vez me causa tristeza. Hoy en día, pastor, tenemos Biblia de toda clase. De toda clase. Libre. Gracias a eso. Gracias a eso. Lo que hizo Lutero. Hoy podemos tener libertad después de estudiar. Y hoy en día, pastor, lo que menos se hace es la Escritura, ¿no? Cómo las personas hoy en día no entienden la importancia de mantenernos allí. Mire lo que la gente moría, pastor, por tener una Biblia. Dar su vida era para contar, tener un pedazo, aunque sea de la Biblia. Hoy en día la tenemos en celulares, en libros pequeños, grandes, letras grandes, chiquitas, cualquier tipo de colores, para mujer, niños, de todas cosas, pastor. Y lastimosamente no estamos aprovechando el gran tesoro que es la palabra de Dios. Tesoro. Y lo más interesante de esto, pastor, es que
mucha gente está viviendo y muriendo en una gran ignorancia, totalmente. Y Dios necesita justamente de este tema que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, para que la gente entienda de que Dios tiene un plan para con su vida. Así es. Y que Dios anhela la salvación de toda la humanidad. Y Lutero, pastor, cuando vio que había sido bien recibida, acogida el Nuevo Testamento cuando lo había traducido, de una vez comenzó a traducir, pastor, el Antiguo Testamento de una vez y fue publicándolo por parte, ¿verdad? Y hasta que lo terminó. Pero la gente al mismo tiempo que lo recibía era como... alimento, pastor, sí, ahí. Es como decir lo último que recibían, lo último de moda, eso ellos lo acaparaban porque realmente llenaba los huesos conocer las historias increíbles que la palabra de Dios tiene. Pero me llama la atención que nosotros oímos hablar de los valdenses, que fueron los primeros colportores que hubieron en la historia, que usaban elementos interesantes para enseñar la palabra de Dios. Pero en el caso de Lutero, en su tiempo, hasta los monjes, dice, llegaron a ser colportores. O sea que hasta ellos recibieron esa luz de la palabra de Dios y comenzaron entonces a distribuirla de una manera secreta. Interesante. ¿Cómo fue eso? Y quizás, pastor, era porque los monjes quizás podrían tener acceso a ella, pero como no era algo de qué estudiarse, un tema relevante, hasta que Lutero comienza a enseñarla y a abrirla, ahora los monjes comienzan a darle importancia también a algunos de ellos, y aunque ellos no estaban, el papado no estaba a favor de eso, muchos monjes fueron convertidos, pastor, también. Entonces, al ver la claridad con la que Lutero expresaba la palabra, dice que los escritos tenían tanta aceptación en la ciudad y en las aldeas. Lo que Lutero y sus amigos entonces escribían, eso fue verdaderamente un tesoro para muchos. Otros se encargaban entonces de esparcirlo por todas las partes. Entonces los monjes que habían reconocido el carácter legítimo de las obligaciones monacales y deseaban entonces cambiar la vida de ellos, de indolencias de una actividad más activa, ¿verdad? Una vida más activa. O sea, que ellos vivían prácticamente una vida sin sentido, por decirlo así. Una tradición, pastor, siguiendo era un reglamento. Se confinaban en los monasterios, entre comillas, para buscar más consagración, pero no tenían una base espiritual. No había nada que los llenara espiritualmente. Entonces su vida se consistía en sí orar 100 veces, hacer aquí, pero hasta fabricar licor y hacer un montón de cosas, pero llegaron a entender cuando recibieron la palabra que ese era el libro poderoso en su vida, o sea, llenó su corazón. Hizo algo especial en su vida. Y así que ellos se convirtieron, pastor, los que agarraron esas cosas, aunque ellos no saben cómo enseñarla mucho, se encargaron de repartirla, pastor. Y fueron usados por Dios entonces aquellas personas para que la Alemania recibiera a aquellos grandes colportores como eran los monjes. Dice que cruzaban las provincias por toda Alemania, ellos estuvieron haciendo esta obra. Ahora, estos escritos eran estudiados con profundo interés por ricos y pobres, y por letrados e ignorantes, o sea, toda persona tenía que ver con la Biblia. De noche los maestros de la escuela rurales los leían en alta voz a pequeños grupos que se reunían al amor de la lumbre. En otras palabras, existieron los pequeños grupos de aquel entonces. De aquel entonces, pastor. Y ellos lo que hacían era conocer más y aprender más de la palabra de Dios. Qué interesante la manera como fue una fiebre el hecho de... Y de esta forma, pastor, se cumplían las palabras inspiradas, ¿verdad? La que dice por lo menos en Salmo 119, 130. La entrada de tus palabras alumbra, dice, a los simples les da inteligencia. ¡Wow! Lo que hizo la palabra de Dios. Hermano, el estudio de las Sagradas Escrituras producía un cambio notable en las mentes y en los corazones del pueblo de aquel entonces. Y el dominio papal les había impuesto prácticamente un yugo férreo de lo que los mantenía entonces en la ignorancia y en la degradación. Pero con escrúpulos y supersticiosos observaban las formas, estaban observando formas, tradiciones, nada más, de una manera supersticiosa, pero era muy pequeña la parte que la mente y el corazón tomaban en los servicios. El corazón no estaba impactado, solo la palabra de Dios hizo eso. Así es. Ahora, la verdad llegó a triunfar. Amén. Y la predicación de Lutero, al exponer las sencillas verdades de la palabra de Dios y la palabra misma, y al ser puesta inclusive en manos del pueblo, despertaron sus facultades alatargadas, y no solo purificaban y ennoblecían la naturaleza espiritual, sino que daban nuevas fuerzas y vigor a la inteligencia. Interesantísimo. Wow. Eso lo hace la palabra de Dios, pastor. Solo el Espíritu de Dios. Hasta los más ignorantes, pastor, sentían que... Exacto. Y no es eso. La palabra lo dice, que Dios no usa de sabios, ni de inteligentes, ni de doctos para hacer su obra, sino de humildes personas sencillas,
de corazón que están dispuestas a servir a Dios. Dios los capacita y los prepara para esta gran obra. Y dice que también inclusive los papistas que habían abandonado el estudio de la Sagrada Escritura, de aquel entonces no estudiaban la Escritura, y a los sacerdotes y a los monjes se les pidieron a esas personas, a los monjes, a los papistas, a los sacerdotes, que ellos vinieran en el auxilio para que refutaran nuevas enseñanzas de Lutero. Pero lastimosamente esos ignorantes de la Escritura, porque eran ignorantes de la Escritura y del poder de Dios, monjes y sacerdotes fueron completamente derrotados por aquellos a quienes habían llamado herejes e indoctos. Aquellos sencillos del pueblo, pastor, que antes no eran nada. Ahora se confrontaban con monjes, con sacerdotes y papistas que eran los meros estudiosos, y ahora quedaban como ignorantes aquellos que no conocían, porque no estudiaban la Escritura. Y ahora estos humildes enfrentando a los grandes. Pastor, eso lo hace la palabra de Dios. Así mismo es. Y no solo eso, un escritor católico llegó a decir: Lutero ha convencido a sus correligionarios de que su fe debe fundarse solamente en las Escrituras. Así es, imagínense. Tremendo, tremendo. Poderoso. Ahora, esto es importante para nosotros porque nosotros debemos entender que la palabra de Dios es la única fuente de toda verdad. ¿Qué hacían las multitudes cuando se congregaban a escuchar la palabra de Dios? Imagínense, se congregaban esas multitudes ahora ya no para seguir a los papistas, a esa gente con su pompa, con su vestimenta, con su religión tan lejos de la realidad. Ahora esa gente se estaba reuniendo para escuchar a hombres de poca ilustración defender la verdad y hasta discutir acerca de ellos con teólogos instruidos y elocuentes. O sea, estas personas humildes ahora enfrentando a grandes teólogos instruidos y elocuentes. Ahora, era muy vergonzosa, pastor, la ignorancia de estos grandes hombres, y se descubría tan luego como sus argumentos eran tan refutados tan fácilmente por las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cómo se daba cuenta el pueblo que aquellos que antes lucían su pompa de que eran los mejores religiosos, ahora se notaba que no sabían nada, pastor? No sabían nada de la Escritura, cuando se les habló la Escritura y se presentaban y el pueblo venía a escuchar a los más humildes y veían cómo los humildes refutaban con la palabra de Dios la verdad, de la verdad a las mentiras y el engaño de aquellos que antes eran considerados los mejores estudiosos. E imagínense la mente cómo se abría el corazón de aquellos que decían: wow, es increíble cómo se quedaban sin palabras aquellos que antes eran conocidos como los grandes. Podríamos decir que los hombres de trabajo, aún los soldados y hasta los niños, estaban más familiarizados con las enseñanzas de la Biblia que los sacerdotes y los sabios doctores de aquella época. Triste realidad, triste realidad de la historia. Sí, es interesante eso. Ahora bien, también, ¿qué podríamos mencionar acerca de los jóvenes de ese tiempo? Bueno, jóvenes de mente muy privilegiadas, dicen. Muchos de los cuales se consagraban al estudio, comenzaron a estudiar las Escrituras y comenzaron a familiarizarse con los tesoros de la literatura antigua también. Eran dotados rápidamente por la percepción de las almas elevadas y de corazones intrépidos. Pronto entonces llegaron a alcanzar a estos jóvenes tanta competencia que durante mucho tiempo nadie se atrevía a hacerle frente. Imagínense la forma como estudiaron la palabra de Dios, que llegó un punto en que nadie podía hacerle frente a estos jóvenes en las manos de Dios. Pastores, necesitamos jóvenes así hoy en día, ¿no? Claro, jóvenes amantes de la Escritura, de la palabra de que Dios. No haya quien le pueda hacer frente. De esta manera, en realidad, de esta manera que en los concursos públicos, en los que estos jóvenes campeones de la Reforma se encontraban con doctores papistas y los atacaban con tanta facilidad y confianza que los hacían vacilar y los exponían al desprecio de todo el mundo, pastor. Quedaban expuestos. Que en otras palabras, el sistema papal había construido una religión basada simplemente en tradiciones y en costumbres paganas. Y eso los obligó a ellos, porque después más tarde ellos comenzaron a ver cómo mezclaban la palabra de Dios con sus tradiciones para entonces decir: no, nosotros también tenemos la palabra de Dios. Pero al comienzo no fue así. Al comienzo tenemos que tener claro que la iglesia atacó fuertemente a los que leían la palabra del Señor y la tenían. Correcto. Y finalmente podríamos decir que esto ocurrió para que la palabra de Dios fuese predicada con mayor empuje. Ahora, finalmente hablando, cuando la persecución ardía contra los predicadores de la verdad, cómo esto afectó y cómo esto fue una verdadera
lograr vencer esto de la falsa doctrina y de cómo la Reforma logró avanzar. Bueno, pastor, la cita bíblica de Mateo 10:23 dice que cuando pues os persiguen en las ciudades, huid a otras. Ajá. Ellos comenzaron una persecución contra esos jóvenes. Ajá. Y contra aquellos que empezaron a estudiar la palabra y a enseñarla públicamente. Ahora comenzó una persecución contra esos predicadores de la verdad. Yeah. Y ellos tomaban como ejemplo entonces la Biblia. La Biblia dice, si los persiguen en una ciudad, váyanse a otra. Y ellos hacían exactamente eso. La luz penetraba en todas partes. Entonces los fugitivos hallaban entonces en algún lugar puertas hospitalarias que le eran abiertas, y entonces moraban ahí en ese lugar, predicaban a Cristo, y a veces tenían la oportunidad de hacerlo también en las iglesias. O si se les negaba ese privilegio, entonces se iban a las casas o a la manera aire libre. En cualquier sitio era bueno para predicar. Si había un oyente, pastor, ahí era un lugar bueno para predicar también. Un solo oyente era un predicador. Ajá, y se convertían entonces en el templo, ¿verdad? La verdad proclamada con tanta energía y fidelidad se extendía con irresistible poder por todo lugar, pueblo, pastor, pequeñito, grandes ciudades, grandes lugares, donde fuera. Si cerraba la puerta aquí, se iban a otro lugar. No, ay, es que ya no cerraron la puerta. Hoy en día nos sentimos así, pastor. Ay, es que ahí no quieren escuchar, ya no voy a hacer más nada, ya me desanimé. Sí. Mire, esto no lo desanimaba ni la persecución, pastor. La persecución les motivaba más bien a que siguieran impulsando la palabra de Dios. Así mismo es. Un oyente era importante para ellos, pastor. Para ellos. Y lo más interesante es que esto era una revolución espiritual, porque la gente quedaba cautivada por el mensaje de la palabra de Dios y quería seguir haciendo más por él. Amigos, hemos estudiado un tema bastante importante, un tema que realmente nos dice a nosotros el origen de cómo la Biblia fue tomada en el tiempo de la Reforma como el baluarte, como la base de una verdadera religión que permitiera al hombre conocer más de Dios y le permitiera al hombre poder tener la seguridad de su propia salvación y del perdón de sus pecados. Estaremos viendo otros capítulos más interesantes en los siguientes programas. Por hoy terminamos nuestro programa aquí y vamos a pedirle al pastor que nos dirija en oración en esta. Claro que sí, pastor. Vamos a orar. Cariñoso Dios y eterno Padre, gracias porque podemos ver cómo a través de la historia, Señor, tú nos demuestras también que debemos amar la mejor herramienta que tú nos has dejado, como es tu palabra, Señor. Es la espada de nuestra fe, la que nos mantiene, Señor, en el camino de la verdad. Así como en la antigüedad, Señor, lograste que en aquel tiempo, en la Reforma, hubiese un deseo incesante en el corazón del pueblo, Señor, para que estudiasen la verdad libremente. Hoy, Señor, tenemos acceso a ella libremente. Permite ahora que tu Espíritu Santo, Señor, cause ánimos en el corazón de toda persona que quiera encontrarse con una verdad pura y santa. Oh Dios, permite que el estudio diario también de este material, a las siguientes programaciones, puedan, Señor, verdaderamente tocar el corazón de las personas que puedan escuchar y que puedan sentirse motivados, Señor, a escudriñar tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Síguenos guardando y bendiciendo. Entregados estamos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Encuentro con la Esperanza. Ese es nuestro programa que estaremos llevando a cabo con el tema La protesta de los príncipes. No te lo pierdas. Te esperamos.